comienzo una temporada más a nuestro programa Javier Berrio con la noticia opinada. Otra temporada en la que nos pararemos en la situación política de la capital y la provincia, sin ignorar lo que sucede en nuestro entorno natural, Andalucía, y en el resto del Estado. La noticia opinada supone un encuentro con los espectadores onubenses para hablar de cosas de Huelva desde un punto de vista andaluz y abierto, sin centrarnos en aquellas noticias que en otros programas son esenciales y en las que nosotros, por esa vocación onubense y andaluza a la vez que universal, no proponemos para nuestro espacio. Los ciudadanos de Huelva son la esencia, lo esencial en Javier Berrio con la noticia opinada, y cómo las organizaciones e instituciones ocupadas en la administración de la cosa pública tratan a esos ciudadanos en sus necesidades. Creemos firmemente en la necesidad de la comunicación y por ello, incansablemente, insistiremos en la necesidad de otras políticas para que Huelva crezca y salga del desmontaje que como ciudad está sufriendo. Huelva no es una ciudad que se haya quedado parada, sencillamente es una tierra que está sufriendo la desaparición de su tejido industrial con niveles de desempleo insostenibles, con pérdida de su tejido productivo comercial y que difícilmente puede competir en lo turístico. Huelva es una ciudad y en parte también nuestra provincia, en la que poca cosa va a quedar para nuestros hijos, quienes antes o después quizás tengan que emigrar. Huelva es una urbe que envejece cronológicamente, emocionalmente y en sus expectativas de futuro. La noticia opinada aspira a seguir siendo reflejo de todas las sensibilidades y opiniones de nuestra ciudad y provincia, de sus agentes políticos y sociales, y está dispuesta a escuchar todas las opiniones y naturalmente a discutirla, que para eso contamos con un planel casi perfecto diría yo, de colaboradores. Javier Berrio, la noticia opinada al servicio de todos ustedes y a seguir aportando las informaciones y opiniones de nuestros invitados y, como no podría ser de otro modo, la de nuestros comentaristas también. Bienvenidos, seguimos en la noticia opinada. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. 27 de octubre de 2014. Nos volvemos a encontrar en Canal Luz Televisión con la noticia opinada. Como les decía, tenemos la suerte de contar normalmente con magníficos invitados y además, desde luego, con un plantel de analistas políticos que es incomparable, y lo digo honestamente, y desde luego soportamos la comparación con cualquier otro medio. Creo que es un día importante para esta cadena, es un día importante para los medios y es un día importante para la ciudad de Huelva, puesto que nuevamente vuelve a contar con este elemento de comunicación y de opinión. Hoy tenemos una invitada que yo creo que es alguien muy especial por su trayectoria artística y por su trayectoria política también, que es por la razón que hoy está con nosotros. Se trata de Pilar Tábora. Muy buenas noches, Pilar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Perfectamente, aquí con vosotros, mejor que nunca. Muchas gracias por haber hecho el sacrificio de venir desde Sevilla hasta aquí para estar con nosotros. Tendremos que hablar hoy sobre Andalucía, un poquito. Pues muy bien. A mi izquierda, como siempre, cuento con nuestros analistas políticos. Ramiro Guinea, ya saben ustedes, él es abogado y, lo que he dicho, comentarista o analista político. Muy buenas noches. Le veo a usted muy en el color del traje que trae puesto, porque vamos, se ha descargado usted bien el editorial. ¿Qué ánimo nos ha dado? Creo que he dicho la verdad, o por lo menos la verdad tal como la percibo yo caminando por las calles de Huelva, que suelo hacerlo. Pero vamos, yo subo la moral rápidamente porque me tendrás que dejar hablar de mis piraguas, ¿no? Que ya tenemos sede. Faltaría más. Tenemos sede, faltaría luego más. hablamos. El agua es... El deporte base es otra cosa importantísima que en Huelva tiene mucho problema, y naturalmente Ramiro Guinea nos hablará de ellos. Y también contamos con Jaime Pérez. Muy buenas noches, Jaime. ¿Qué hay? Buenas noches, Javier. Ya saben ustedes que él es economista y además analista político y de alta calidad también, como lo es Ramiro. Pilar, a mí me gustaría hacerle una pregunta en primer lugar, porque todos nosotros sabemos que usted es una dirigente del Partido Andalucista. ¿Cree usted que es lo mismo el andalucismo que el nacionalismo andaluz? Bueno, yo primero quiero aclarar que no soy realmente una dirigente del Partido Andalucista. Fui la candidata a las elecciones europeas, ahora soy la candidata a la alcaldía de Sevilla, y sí que soy una persona que siempre me he sentido, estando fuera o dentro del partido, siempre me he sentido andalucista.
La pregunta, ¿es igual el andalucismo que el nacionalismo andaluz? Por supuesto. Es lo mismo. Es lo mismo. Pongamos por caso la Convergencia y Unió de antes de convertirse en independentista y el Partido Andalucista. ¿La misma cosa? No, la misma cosa no. Convergencia y Unión es un partido nacionalista de derechas, Partido Andalucista es un partido nacionalista de izquierda, con lo cual la misma cosa nunca, porque además tampoco parten de los mismos territorios ni de las mismas premisas económicas, por lo tanto nunca puede ser la misma cosa, no es la misma cosa. El nacionalismo andaluz nunca es la misma cosa que el resto de los nacionalismos. Recuerdo que en su momento el Partido Andalucista estuvo en contra de la reforma del Estatuto de Autonomía, que ya tuvo lugar hace unos años, pues por razones evidentemente de que aún quería más autogobierno. En aquellos tiempos era Julián Álvarez, no quiero recordar quién llevaba el partido. ¿Piensa usted que el actual estatuto no sigue no siendo el marco adecuado para el funcionamiento de Andalucía? Vamos a ver, con el actual estatuto, si el estatuto se cumpliera, podría ser ahora mismo una herramienta útil para los andaluces. Evidentemente, cuando se plantea un nuevo estatuto o la reforma de un estatuto, se debe de aspirar a lo máximo, porque si no, corremos el riesgo de tener que volver a reformarlo. El estatuto tal como está ahora no es que esté mal, es un estatuto que nos sirve. ¿Y nos sirve por qué? Porque hemos avanzado tan poco en nuestra autonomía, porque estamos tan al principio de todo lo que queríamos, que evidentemente nos tiene que seguir sirviendo. Nos sirve lo que hay porque no se ha hecho prácticamente nada, digamos, en relación a lo que se aspiraba como autonomía andaluza. Por lo tanto, el que tenemos nos sirve. Lo que pasa es que cuando se planteaba la reforma, evidentemente había que querer más, porque nosotros no tenemos que conformarnos con la mitad de las cosas. Tenemos que aspirar a lo máximo siempre para los andaluces y para Andalucía, el techo máximo. Pero con lo que hay, insisto, es una herramienta útil, no puede ser papel mojado porque si no, no nos sirve para nada y es útil porque prácticamente no se ha desarrollado. ¿Es Andalucía, desde su punto de vista y desde el punto de vista de su partido, una nación, una realidad nacional, porque lo dijo la Asamblea de Córdoba, que creo que es lo que dice el preámbulo del Estatuto, o lo es por otras razones? Bueno, vamos a ver, en nuestro Estatuto ya dice que somos una nacionalidad. Evidentemente, todos los encuentros andalucistas anteriores dicen que somos una nacionalidad y además lo dicen de una manera muy clara. Yo creo que los andaluces desconocen muchísimo y es una pena que los andaluces desconozcan tanto sobre el andalucismo, desconozcan tanto sobre la historia del andalucismo y sobre la vanguardia del andalucismo. El andalucismo es una opción vanguardista, aún lo es, incluso inspirada, y traigo aquí algunas cosas para que lo veamos, en todo lo que era la Constitución de Antequera y en todo lo que eran todos los congresos anteriores andalucistas. Es la opción más vanguardista que ahora mismo podemos tener en Andalucía, la más vanguardista de todas, pero no porque sea nueva, sino porque viene de lo anterior, de gente que era unos grandes amantes de la historia andaluza, conocedores de la historia andaluza, unos grandes defensores de nuestro pueblo y gente que además tenía muy claro dónde estaba el problema de Andalucía. Me gustaría recordar a todos nuestros espectadores que ayer día 26, creo que fue el aniversario, si no fuese el día 26 ayer, alrededor de ese día, de la aprobación de la Asamblea, de la Constitución federal o federalista de Andalucía, es la llamada Constitución de Antequera. Mira, te quería precisamente porque me parece que es muy importante, sobre todo el desconocimiento que hay en Andalucía sobre esto. La Constitución de Antequera de 1883 ya dice que Andalucía, ya habla de federación y dice que Andalucía es soberana y autónoma. En 1883 Andalucía es soberana y autónoma dentro de una democracia republicana. No recibe su poder de ninguna autoridad exterior. Hay que mantener la independencia e integridad territorial. Todo esto se está hablando en 1883. Hablamos del artículo 1, ¿verdad? Porque me leí anoche toda la Constitución. Bueno, estoy hablando un poco, en resumen, no te voy a contar ahora todo lo que fue. Sí, pero eso es el artículo primero. De lo que habla de igualdad social, habla de poder para las mujeres, habla de cosas que en aquellos momentos no solamente no se hablaba, sino que el andalucismo supera muchos movimientos políticos de la época, pero lo supera incluso a los actuales, incluso dentro del Estatuto de Autonomía andaluz. Aquí habla Blas Infante y dentro de la Federación
de lo que era la federación, insisto, 1883, de la obligatoria separación de los poderes de la Iglesia, del Estado, de los legislativos. Quiero decir, tiene una idea clarísima de lo que era Andalucía, es verdad de la corrupción, de que los diputados no podían tener más de un cargo, de que no podían trabajar familiares, de que se tendrá que convocar referéndum, habla ya de referéndum, y por qué y cuándo se tiene que convocar referéndum. Le voy a hacer una última pregunta antes de que ya participen nuestros comentaristas, nuestros analistas, y es la siguiente. ¿Entiende usted que de alguna manera el nacionalismo estaría ya mejor representado fuera del Partido Andalucista? Porque desgraciadamente, pues bueno, los avatares de la historia han hecho que el partido andalucista haya perdido prestigio. No, vamos a ver, si le entiendo la pregunta, quiere decir que si el nacionalismo andaluz está mejor representado... Estaría mejor representado por otra formación, por otra fuerza distinta del PA. Bueno, todas las fuerzas que apoyen y que vengan a converger, y eso además lo decía Blas Infante ya, todas las fuerzas que vengan a converger en la idea de una Andalucía grande, de una Andalucía autónoma y de una Andalucía nacionalista, son bienvenidos. Nadie sobra. Pero el Partido Andalucista tampoco, porque el Partido Andalucista cumple 50 años el año que viene. Con muchos avatares, con muchas travesías del desierto. Y lo del desprestigio yo lo pongo en cuarentena, el Partido Andalucista no creo que sea un partido desprestigiado. Puede ser que sea un partido ahora mismo más pequeño, pero más pequeño con casi 500 alcaldes y concejales actuales y 180 agrupaciones. Quiero decir, no estamos hablando de un reducto, estamos hablando de un partido que ha sido capaz de mantenerse durante 50 años a pesar de todos los intentos de destruirlo. De todos los intentos de destruirlo. No nos quepa la menor duda que el Partido Andalucista es un partido incómodo, muy incómodo, dentro de Andalucía y fuera de Andalucía. Ya le doy la voz y la palabra a mis compañeros. Sí, estoy por opinar en una cosa, que nadie sobra, que todas las voces, y más hoy en día, son absolutamente necesarias. Pero a mí me pasa algo, ya me pasaba antes, y creo que el problema es mío, y es que a mí lo de nacionalismo andaluz me suena antiguo. Te explico por qué. Porque a mí la palabra nacionalismo no la tengo asociado a lo andaluz, lo tengo asociado a lo vasco y lo catalán. Y esa palabra nacionalismo al lado de vasco como nacionalismo al lado de catalán suena a separatismo. Claro, yo creo que en Andalucía ese sentimiento de separación no existe respecto de España. Existirá otro tipo de reivindicación, pero ese no. En cuanto al estatuto, estoy totalmente de acuerdo contigo también, Pilar, en que el estatuto hay que cumplirlo, pero no este segundo, es decir, había que cumplir el primero. Sí, claro. Empezamos a reformar el segundo cuando había que haber cumplido el primero. Pero te digo más, es que en ese gobierno estaba el Partido Andalucista, el que empieza a reformarlo. Claro, la desgracia para el Partido Andalucista yo creo que ha sido históricamente abrazarse al PSOE, tanto en el gobierno andaluz como en el Ayuntamiento de Sevilla. Por ahí empiezan los males, ¿no? Y yo me quedo con una reflexión que le he escuchado estos días al antiguo rector de la Universidad de Huelva, a Francisco José Martínez López, más conocido como Francis, que viendo el actual rector, pues no me extraña que la gente eche de menos al rector Francis, porque lo de ahora es infumable y patético, pero él tiene una teoría que os expongo. Él dice que en la era antigua el centro de la decisión estaba en las ciudades. Hablamos de Roma, hablamos de Atenas, hablamos incluso de París. Bien, cuando llegamos a la era industrial, los centros de decisión son los países, las naciones. Pero es que ahora ya hemos pasado esa era. Y esa era, la que estamos ahora, es la digital. Y en la digital hay dos parámetros, lo local y lo global. Y es que la región no casa ahí, se nos queda un poquito fuera. ¿Hasta dónde extendemos el localismo? ¿Hasta el regionalismo? Es complicado, es complicado, pero yo creo que en este nuevo tiempo la gente, es complicado hablarles ahora mismo de nacionalismo o separatismo. Fíjate, en Cataluña han hablado de separatismo para arreglar los problemas, pero yo creo que al final los problemas que quiere que la gente se solucione es corrupción, lo ha citado, economía, vivienda, educación, y eso, empleo incluso, ¿no? Eso, desde la óptica andaluza, ¿se va a resolver de otra forma que desde la óptica vasca? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Mira, cuando decimos que el término nacionalismo es antiguo... Digo que el problema lo tenía yo, Yo pienso, por ejemplo, cuando me siento nacionalista, y hay que explicar,
Hombre, es penoso tener todavía a estas alturas que explicar que el nacionalismo andaluz es un nacionalismo distinto porque nace de una realidad distinta. No se puede comparar con el nacionalismo catalán ni con el vasco, pero que el nacionalismo andaluz, para mí, y lo he dicho antes, es una posición política de vanguardia, por encima de los nacionalismos de derecha, de los nacionalismos catalanes y vascos. Y es de vanguardia porque es la única herramienta que tiene el pueblo andaluz para realmente salir adelante. El nacionalismo andaluz pretende que Andalucía se posicione en el mundo como ese lugar y esa nación que corresponde, una nación rica, una nación que debe de ser industrializada, una nación que no debe de ser dependiente ni siquiera energéticamente, porque tenemos un país andaluz que tiene una riqueza que no tiene comparación con el resto de los territorios del Estado y mucho con el resto de los territorios de Europa. El nacionalismo andaluz podemos llamarlo nacionalismo o defensa de lo andaluz, podemos llamarnos lo que queramos. No me gustaría que nos quedásemos en la etiqueta para lo antiguo o para lo moderno. A mí sí que me gustaría decir que el problema del desempleo, el problema del atraso andaluz, el problema de que vas por algunos territorios de Andalucía y ves que no nos merecemos estar así, que la gente no se merece ese porcentaje de paro que tenemos, que la gente no se merece tener el hambre que tiene en Andalucía, que los niños andaluces no se merecen que tengan que abrir los colegios en verano para poder comer. Eso solamente se resuelve desde una posición política clara de defensa de lo andaluz. Eso nunca va a venir desde arriba, esa nunca va a venir desde Madrid. Eso es lo que defiende el Partido Andalucista, la defensa de lo andaluz desde nuestros propios valores, desde nuestra propia fuerza y desde nuestra conciencia de andaluces, que es la que nos han robado, y por eso lo del nacionalismo a los andaluces no nos suena, porque es lo primero que nos han robado, la conciencia de lo andaluz, queriendo y sabiendo lo que nos estaban robando. Ramiro. A mí me lo pone muy difícil, Javier. ¿Por qué? Por ser el primer día. Por ser el primer día, claro. Yo era andalucista y en mi transformación, podemos decir, pues a mí todo lo que termina en ismo ha desaparecido de mi vocabulario. Y claro, eso de la defensa del andaluz, claro que está muy bien, pero ¿el Partido Andalucista es el que va a hacer esa defensa? Pues yo creo que no. Pilar, yo creo que cuando yo me fui del Partido Andalucista, yo me fui del Partido Andalucista porque pensé que el partido como tal me había demostrado que no existía, que no servía como instrumento para poder llegar a esos fines, porque el Partido Andalucista se ha convertido más en un corsé que te aprieta y que no te permite expandirte, por lo cual la única forma que había de retomar ese discurso, esa aspiración, era formando algo nuevo que no se hizo. Dicho ello, también he de decir que algunos de los que aún permanecen en el Partido Andalucista me merecen todo el respeto del mundo porque le echan muchísimo valor. Le echan muchísimo valor, lo que pasa es que hay que conocer al Partido Andalucista para saber cómo sobreviven, porque el Partido Andalucista no es un partido como tal, el Partido Andalucista es una suma de reinos taifas, donde cada uno se lo guisa, cada uno se lo come y de vez en cuando aparecen bajo una misma sigla, porque ni en mis tiempos ni ahora había vertebración ni coordinación entre el partido. Es uno de los grandes problemas que ha tenido siempre el Partido Andalucista. Y otro gran problema que tuvo el Partido Andalucista, que es hablamos de los problemas que ha tenido el Partido Andalucista en toda su historia. Si el principal problema que ha tenido siempre el PA ha sido su propio foro interno. Si a mí quien más zancadillas me puso a mí fueron la gente del Partido Andalucista, estando yo dentro. Por lo cual... Pero Ramiro, ¿entiende usted que el nacionalismo es necesario o no? Yo creo que ahora mismo con la que está lloviendo, Javier, dentro de los que son los intereses de la sociedad actual, creo que ahora mismo ya el andalucismo ha quedado en un papel relegado, quizás porque esa antorcha pues se bajó la mano y no ha vuelto a levantarse, pero con la que está cayendo ahora, Javier, yo creo que hasta ni Susana Díaz ya tiene el efecto Susana. Ya no esperamos que Andalucía se revolucione con el efecto Susana, porque no, porque es que yo creo que la sociedad se ha echado un impermeable, ya nos está resbalando todo, y vamos a ver las cosas como las que han saltado a la prensa últimamente a dónde terminan, porque igual no sería de descartar que Mariano Rajoy cogiera y adelantara las elecciones a la fecha de las municipales y mezclara las dos. ¿Ha escuchado usted esto? ¿Usted se le imagina? Ante lo que se puede venir encima... por Podemos. Vete tú a saber lo que se le puede venir. Alguna maniobra tiene que hacer y el Partido Popular parece que tampoco tiene ninguna carta metida bajo la manga para poder decirle a ver si engancho. Ok. Hombre, me gustaría... tú sabes que entro en el partido hace muy poco tiempo. Yo me fui antes. Escasamente 3 años. Entró usted de la mano de otra Pilar, ¿verdad? Sí, de Pilar González, sí. Entré hace muy poquito tiempo porque me lo pidió el partido
yo jamás me he planteado estar en política. Yo creo que con mi trabajo hacía suficiente y me parece que era también una buena herramienta para despertar conciencias y para decir lo que yo quería decir sobre Andalucía. Evidentemente, la experiencia tuya yo no la he vivido. No he vivido ese partido, no lo conocí y te debo decir que siempre he dicho que no quiero saber nada del pasado. Siempre lo he dicho cuando entré, yo no quiero saber, yo entro para el futuro. Lo del pasado ya no tiene ningún arreglo. Sabemos que todos los partidos, todos, absolutamente todos, tienen, como todas las familias, tienen sus problemas internos, los hermanos también se pelean, los primos, los padres, cuando hay herencia, hay unas peleas horrorosas entre las propias familias. Quiero decir, no es algo exclusivo del partido andalucista. No sé cuando te fuiste tú cómo estabas, ni quién estaba, ni si te pusieron más o menos zancadilla. Sí es verdad que los partidos, y aquí no vamos a mentir, porque además yo creo que a la gente no se le puede mentir ni idealizar nada. En todos los partidos se ponen zancadillas internamente, en todos, igual que se ponen en todos los trabajos, los compañeros de trabajo, igual que se pisotean en mi propia profesión y la profesión artística unos actores porque le den un papel de protagonista y se lo quiten a otros. Porque estamos hablando de que todos somos seres humanos, estemos en partidos políticos o estemos en cualquier sitio, y los seres humanos tenemos siempre sí, pero Pilar, los mismos tú date cuenta de la que está cayendo fuera. Pero ¿entiendes? digo, están saliendo movimientos como Podemos, están saliendo los independientes, donde también ya están teniendo problemas internos. Bueno, pero son movimientos que están surgiendo, vale, y hay que adaptarse a los tiempos. Y el gran problema que están teniendo los grandes partidos y los chicos es que no están sabiendo leer esa lectura que está dando en la sociedad y no se están transformando. Mira, yo te tengo que decir una cosa, te puedo decir una cosa. Primero, la vertebración del partido se está dando. Yo me conozco con las europeas todos los territorios. Los compañeros, yo te puedo decir, te digo, no conozco el pasado. En estos momentos están más cohesionados que nunca. Están más vertebrados que nunca. Es uno de los grandes retos que tenemos ya que concluir, pero que estamos en ese camino de vertebrar perfectamente. Veníamos hablándolo precisamente. Curiosamente, los dos miembros de Juventudes, el secretario general de Juventudes que ha venido conmigo, y Antoine, otro miembro de Juventudes, que parece mentira cómo el partido se está realmente vertebrando. Pero además te digo una cosa, los movimientos nuevos que están naciendo a mí no me aportan nada nuevo, con todos los respetos del mundo a todas las opciones políticas. Nosotros, nuestro programa de las europeas era exactamente igual que el de Podemos. Jaime creo que tiene algo exactamente que decir. igual que el de Podemos. Sí, no, yo me ha gustado la respuesta que me ha dado antes Pilar, pero hablabas de que alguien nos ha robado el sentimiento andaluz, y yo te pregunto, yo quiero hacer dos preguntas. Una es esta, ¿no? Después de 30 años de autonomía, ¿quién lo roba? ¿El que tiene autonomía o el de Madrid? Porque ya echarle la culpa a Madrid después de 30 años y después de 30 años con 2 billones de pesetas, vamos a hablar en pesetas de presupuesto, que son algo así como 60 billones de pesetas que hemos tenido en presupuesto en Andalucía, hablar de que alguien nos roba, hombre, alguna culpa habremos tenido nosotros también, ¿no? Y la otra, ¿dónde ponemos el límite histórico? ¿Lo ponemos en Blas Infante o nos vamos al siglo VIII y nos unimos con el movimiento islamista del andaluz? Es que, claro, el nacionalismo andaluz también puede ser el islamismo del andaluz. Depende de dónde pongamos el tiro. Claro, es que el problema de echar la vista atrás, como Cataluña, se paran en 1714, parece, ¿no? 1714, ¿no? Sí. Pero, ¿y por qué no se paran en 1502? ¿O por qué no se paran en 1993? O 81 cuando llega Pujol, que parece que todo empieza cuando Pujol, ¿no? Sí, que, claro, es que habrá que poner unos límites. ¿Y dónde empieza el límite? A conveniencia, porque yo, Pilar, claro, tú... Yo prefiero la bética. Claro, yo también prefiero la bética. Pero yo creo que el sentimiento andaluz lo tenemos todo. Sí. Y lo tenemos además en la faceta que tú has desarrollado mejor que nadie, que es la cultural. Pero no lo tenemos en la política. Exactamente. No lo tenemos en la política. Efectivamente. La tenemos como sentimiento de pertenencia a un pueblo, en la participación en las tradiciones, en la cultura, en la educación, en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en la forma de entender la vida. Totalmente de acuerdo contigo. Pero no lo tenemos en la expresión política. Dos preguntas claras de Jaime y después ya nos vamos a publicidad. Jaime, me preguntabas dónde está el límite, dónde empieza. No, me preguntabas primero si le echamos la culpa a Madrid o después de 30 años la culpa la tenemos nosotros. Claro que la tenemos nosotros, si es que nos están gobernando partidos centralistas que tampoco les interesa que el nacionalismo... Pero en Andalucía solo gobierna uno, ¿eh? Por eso. Uno.
en compañía de otros, pero uno solo, el PSOE. Pero fundamentalmente ha sido el centralismo, o sea, partidos centralistas que se deben a Madrid. O sea, la autonomía andaluza no ha sido desarrollada por andaluces que creían en una autonomía y en una nacionalidad andaluza. Ha sido desarrollada porque así lo han querido los andaluces y han votado por partidos centralistas que se debían a Madrid. Por lo tanto, evidentemente, la culpa también la tiene esos 30 años que han desarticulado el sentimiento andaluz. Desarticulado tanto que hasta la celebración de la muerte del asesinato de Blas Infante lo trasladan al 5 de julio para no romper sus vacaciones y no tener que venir con el calor de agosto al kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Y lo tienen en vitrinas, cerrado, polvoriento, y lo sacan o cada 28 de febrero, olvidándose del 4 de diciembre, absolutamente olvidándose del 4 de diciembre, que me parece también un insulto a ese millón muy largo, casi 2 millones de andaluces que salieron a la calle. La única autonomía que se gana en la calle, la única autonomía que la ganan los andaluces, y eso se desarticula. Bueno, pues si ya las fechas son artificiales, pues ya dímelo. Porque eso da miedo. 2 millones de andaluces en el 77 en la calle, diciendo nosotros somos iguales, con banderas verde y blanca, que ya la han quitado también de las calles, porque ni siquiera nos las dejan poner. Eso daba miedo a Andalucía, y daba miedo a Madrid, y daba miedo a Cataluña, y daba miedo al País Vasco, porque evidentemente 10 o 15 diputados en el Congreso de Madrid, andaluces, son los que dirían cómo tiene que ser la política en España. Bien, entonces pasamos al repaso de prensa e inmediatamente después nos vamos a publicidad. Lo hacemos con Huelva Ya. .es. Firmado el acuerdo que hará posible el casa por casa en Marismas de Lodiel, Ministerio, Junta y Ayuntamiento. Supone una inyección de casi 10 millones de euros para la construcción de 60 nuevas casas y la rehabilitación de las 192 viviendas. Ya era hora, ¿no? Ya veremos qué pasa. Cuando yo era chico, estaba en el ayuntamiento, ya se estamos, ¿no? Y ya esto hace 8 años, cuando yo era chico. Sanidad. CESIF teme un ERE encubierto con la fusión de los hospitales de la capital, naturalmente que va a ser así. A partir de este martes, las consultas de salud mental se trasladan del Vázquez Vía a Plaza de Houston, lo que también es un avance. Informe de morosidad de la intervención. Izquierda Unida advierte que la deuda con proveedores escala los 60 millones y se tarda en pagar 579 días de media. El portavoz municipal de la coalición, Pedro Jiménez, admite que el informe desmonta la idílica gestión económica que se empeña en vender el alcalde. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Siempre lo mismo, Guillo? Siempre lo mismo, sí. Y que Izquierda Unida está muy molesta porque el alcalde ya no va a tener problemas económicos hasta las elecciones. Este es el problema. A base de crédito ya no hay problema. Claro. Pasamos a Huelva 24. Localizan el cuerpo sin vida de un joven que cayó a la ría del Tinto. Encuentran a una menor a la que su padre pretendía llevar a Bulgaria. La alcaldesa de Arroyomolinos de León se olvidó de solicitar el plan de empleo para mayores de 30 años. Mira tú, ¿en qué está? Yo he leído esa noticia y es como una acusación del PSOE al PP. Y me parece muy bien. Pero ese municipio es de menos de 5.000 habitantes y debía tener al menos la ayuda de la Diputación Provincial, que para eso se dedica. Si la alcaldesa no sabe rellenar unos papeles, tiene que estar la Diputación, y si no, sobra la Diputación. Es responsabilidad también de la Diputación. Que sobra, por cierto. No, eso por supuesto, aquí sobra, vamos. A través de Change Oro, un vecino de Linares de la Sierra inicia una recogida de firmas para evitar el derribo de su casa. Nos vamos a el diario El Mundo, que nos muestra en portada la siguiente noticia. Aguirre, tengo un sentimiento de profunda vergüenza. Esto es algo de lo que tenemos inevitablemente ¿Profunda vergüenza qué es? ¿Un concepto político indeterminado? 51 detenidos y un fraude de 250 millones en ayuntamientos y comunidades autónomas. 4 detenidos en una empresa energética, centro de la trampa de corrupción. Y en cuanto al diario El País, medio centenar de detenidos en una gran operación contra la corrupción. Es el mismo titular que hemos leído antes en El Mundo. Los principales implicados dentro de la operación Púnica. El ex número 2 de Aguirre entre los arrestados en la redada. Hablamos de Francisco Granado, ¿verdad? Sí.
que fue su vicepresidente, ¿no? Y que era tertuliano, o sea que yo creo que Pero aquí... estoy seguro que ustedes no hacen nada malo. No, El presidente de la Diputación de León entre los arrestados, la presidenta del PP de Madrid, dice que no tuvo la mínima sospecha, menuda sella. Bueno, pues con esto hemos acabado nuestro repaso de prensa. Nos vamos unos momentos. Perdona, Javier, que el PP expulsa a Rodrigo Rato ya por fin, después de un mes que todos sabíamos que usó las tarjetas de manera impresentable. Qué trabajito le ha costado. Y lo digo como militante del PP. Lo que pasa es que ya las tarjetas, Jaime, han dejado ya de ser noticia. No, Ahora tenemos el nuevo caso. Pero a mí lo que Con me lo cual llama tenemos tantos profundamente casos. la atención Sí, sí. cómo ha esperado tanto el PP a echar a un señor que ha usado la tarjeta tan indecentemente, por muy Rodrigo Rato que se llame. Bueno, y ahora publicidad. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. En 1989 nace Hormigones América, una empresa que desde sus comienzos ha mantenido siempre el mejor servicio y los máximos niveles de calidad, seleccionando la mejor materia prima para ofrecer un producto que supera con creces las mayores exigencias del mercado, llevando siempre por bandera los colores de su tierra y ese espíritu de alcanzar nuevos puertos. Con buenos cimientos y mirando siempre hacia el futuro, Hormigones América, servicio y calidad. Con tu contribución se beneficia tu ciudad, nos beneficiamos todos. Aprovecha las ventajas que te ofrece la sede electrónica del Servicio de Gestión Tributaria www.sgth.es y realiza tus trámites de la forma más rápida y sencilla. También puedes acudir a cualquiera de nuestras 20 oficinas o entidades bancarias colaboradoras. Más información en el teléfono gratuito 900-352-165 o en info@sgth.es. Realiza el pago en periodo voluntario. Servicio de Gestión Tributaria de Huelva. Nos beneficiamos todos. ¿Aparca ahí? No, es un vado. ¿Y ahí? No, es un paso de cebra. No des más vueltas. Ven al centro de Huelva y aparca sin maniobrar en el Parking Patrón San Sebastián. Y no te preocupes por el coche. Parking Patrón San Sebastián, en calle Jesús de la Pasión número 9, número 1 en servicios de Huelva. Infórmate en el teléfono 959 80 20 21. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Bien, seguimos en Javier Berrio con la noticia opinada y con nuestra invitada especial de hoy, Pilar Tábora. Pilar, me gustaría a mí hacerle una pregunta que en otras comunidades
sobre un tema que en otras comunidades han sabido utilizar muy bien. ¿Cree usted que la historia se enseña de forma adecuada en Andalucía o está muy sesgada todavía por aquello de la reconquista y por Santiago y Cierra España? Hombre, yo creo que no, yo creo que una de las cosas que hay que plantear en la educación es la enseñanza de la historia andaluza. Claro que está muy sesgada, no solamente muy sesgada, es que estamos en lo mismo. En la historia pasa como con el fútbol. Aquí se es del Barça o del Madrid y después del Betis, del Sevilla, del Huelva y hay que ser primero del Betis, del Sevilla, del Recreativo, del Málaga y después el que quiera, pues que apueste por los demás. La historia andaluza es la que tiene que ser contada, pero contada de verdad. Y ya empezando a hablar de conquista y no de reconquista, que eso sí que está antiguo, hablar de reconquista, eso sí que está antiguo. Hablar de conquista, esto fue una conquista, aquí no se reconquistó nada, porque no estaban antes. Luego, quien no está, no reconquista. Pero no solamente eso, sino que parece que lo importante es la historia del Estado y lo secundario es la historia pequeña. Parece que no tenemos historia de Andalucía, cuando nosotros estábamos aleando metales, cuando todavía se estaba saliendo de la edad de piedra en el resto de Europa. Entonces, no solamente eso, sino la importancia que tuvo Andalucía en su época de Al-Ándalus, donde 700 años antes en París o en Londres estaban iluminadas las calles de Huelva, donde el primer conservatorio de música de Europa es andaluz, donde todas esas cosas que tiene Andalucía, que aporta como valor al mundo y a Europa, están desconocidas por los andaluces, son desconocidas por los andaluces. Por eso tenemos tan poca autoestima. Pero es que se nos quiere con un pueblo de baja autoestima, porque así servimos mejor. Los que sirven tienen que tener baja autoestima, porque si no, no vayan a pensar que son como los que mandan y vayan a querer mandar. Todos los que estamos en esta mesa y la mayoría de los habitantes de la ciudad de Huelva y de la provincia de Huelva somos hijos de los colonizadores o los repobladores, según se mire, según cuente la historia. Por lo tanto, ¿cómo a esos hijos se les puede decir que Andalucía es algo diferente y que merece la pena ser defendida como entidad nacional? Bueno, en primer lugar, todos los andaluces no son solamente hijos de los repobladores o de los conquistadores. En Andalucía siempre se ha quedado una población autóctona muy importante, cosa que tampoco se dice. La población autóctona andaluza permanece siempre en Andalucía desde Tartesos. Siempre permanece. Da igual, vienen los romanos, vienen los visigodos, vienen los que vengan, incluso los 8 años de cultura común, porque no era cultura árabe, era cultura andalusí. Los 8 siglos. Los 8 siglos, perdón, de cultura andalusí, que es una cultura que nace con una gran influencia de la propia cultura andaluza, la propia música andalusí, es música andaluza, no es música árabe, quiero decir, hay una gran confusión con eso. La población autóctona andaluza siempre se resiste a salir de Andalucía, siempre se queda. Si se tiene que convertir, se convierte. Si tiene que vestirse de castellano nuevo, se viste. Si tiene que si tiene que comer jamón o tiene que comer cerdo para que no lo reconozcan, lo come. Si tiene que hacer el sábado para que no vean que son judíos, lo hacen, pero se quedan. O sea, que los andaluces que estamos aquí no somos solo hijos de los repobladores, ni hijos de los conquistadores, no, no, no. La gran población que hay en Andalucía, bueno, nada más que hay que vernos las caras. Vamos a ver, las caras que tenemos nosotros son caras gallegas ni catalanas. Yo tengo una cara de ario que no puedo. Bueno, yo sí, alguna mezcla norte, tendrá. Quiero decir, vamos a ver, en la población mayoritaria andaluza, los rasgos fisionómicos de los andaluces no son de los repobladores. Esta población autóctona andaluza que se queda siempre es ese sustrato que se resiste. Y en ese sustrato que se resiste está el nacionalismo andaluz. En cuanto a la enseñanza de la historia, me gustaría que dijeran ustedes algo y después ya pasaremos a otros temas que también son muy interesantes hoy. Yo voy a ser muy breve. Yo lo siento mucho, pero y después hable usted de piragüismo. A mí todo lo que sea limitar me parece mal. ¿Que habrá que estudiar más de la historia de Andalucía? Por supuesto, pero limitar el estudio del resto de la historia me parece un atraso. Cuanto más se sepa, más cultura se tendrá y mayor independencia y mayor libertad tendrán las personas. ¿Pero yo he hablado de limitar? No, pero yo digo mi opinión. A la palabra limitar jamás la usaré. Jaime. Sí, no. En el tema de la historia y de cómo se enseña, yo que particularmente tengo una cierta creencia. Cada vez que se ha reformado la educación ha sido peor en democracia, pero peor. Y ya lo último fue ver el otro día en 4 un
programa en el que una chica colocaba la Alhambra en Córdoba y le contestaba al de Córdoba: no te preocupes, que si es para ti te la pongo en Málaga. O sea, que ya era el desconcierto absoluto, ¿no? Claro, digo, esto es propio de la LOCSE, ¿no? O de algo así. Es verdad que falta el conocimiento de una historia andaluza. Yo creo que los que estamos aquí no hemos estudiado historia andaluza. Tenemos una historia genérica, ¿no? Sí. Incluso la historia contemporánea casi que se nos vetó, ¿no? Porque esa ya se daba al final y no se llegaba a los años actuales. Nunca se llegaba, es lo típico en los libros que está al final y nunca llega. Y yo sí me quedo con el tema del cine. Las dos películas más vistas este año, más allá de Torrente, son 8 apellidos vascos, donde la influencia andaluza es brutal. Más allá de que sea una comedia y tal, que encasilla a la gente, ha servido mucho para los vascos, pero también ha servido mucho para los andaluces. Yo creo que este tipo de películas desmitifican para ambos lados. ¿Y el niño? Y luego el niño. Y el niño habla de una problemática específica de Andalucía, que es gente que se gana la vida de una determinada forma, con el problema de fondo de Gibraltar. Y yo creo que eso también sirve, y es una forma de educar, más allá de la educación, también yo creo que la cultura tiene que servir para educar. Me quedo con un dato que no conocía. Fui a ver a Arcángel a la Bienal de Flamenco, Arcángel a la Bienal de Flamenco en Sevilla, exactamente. No, aquí nunca ha habido Bienal. Y me llamó profundamente la atención que en el patio de butacas de 100, 200 butacas puede tener el López abajo en la platea, 200. Si no había 150 japoneses, no había ninguno. Es que el 30% de las entradas de la Bienal esperaban venderse para el extranjero. Y que esa cultura, que es cultura puramente andaluza, con cantes de cualquier otro sitio, pero fundamentalmente con deje andaluz, con historias andaluzas, muy ubicado, con ritmo andaluz, muy ubicado en el mundo flamenco, interese tanto en Japón y no interese tanto en Andalucía, ni siquiera para el Canal Sur, llama la atención. Hombre, bueno, perdona, no estoy conforme contigo, porque una de nuestras más insignes políticas, Viviana, empezó como directora general de no sé qué del flamenco, así que sea trampolín no significa que interese. Y además voy a contar una anécdota cuando Juan salió, y media tenga un niño cantando fandango. Cuando salió de dirigir el Centro Andaluz de Flamenco, se le preguntó, bueno, dice, hombre, ya he aprendido a distinguir una soleá de una seguidilla. No sabía bien. Ya ven ustedes. Bien. Bueno, presupuestos andaluces, porque los presupuestos ya creo que están por ahí, con la crítica general del Partido Popular naturalmente y con la anuencia del partido de Izquierda Unida. A mí lo que más me llama la atención es que se sigue insistiendo en que va a mantener el estado del bienestar, cuando es imposible que exista estado de bienestar en un país, Andalucía digo, en un país que tiene el 35% de desempleo. ¿Dónde está el estado del bienestar? Si hablan de que en Andalucía no existe recorte, les presento un recorte. El contrato nuestro en la universidad este año ha sido cortado como consecuencia de los recortes de Susana Díaz. O sea, que no cuenten mentiras, pues yo lo vivo en mis carnes. Sí, lo que no vale es plantear mentiras. Es decir, el presupuesto ha bajado y va a bajar. Creo que además en 20 millones de euros, una barbaridad de dinero, 200 millones de euros, no sé, una barbaridad de dinero. Entonces, y lo que nos venden a cambio es que han creado una banquita andaluza. Es decir, después del lío de las cajas, otro banco más. No lo han creado, tampoco lo han Bueno, es un instituto de crédito al final, pero el de Izquierda Unida se empeña en llamarle Banco Andaluza. Es decir, que por favor. Mira, los presupuestos nosotros, antes cuando hablaba de lo de la antigüedad o no del nacionalismo, nosotros estamos posicionados claramente con respecto a la sanidad pública, a la educación pública, lo estamos hablando con respecto a la renta social básica, que está contemplada dentro de nuestro Estatuto de Autonomía y que dignifica un poco toda esa miseria que se está viviendo, porque la palabra es miseria. ¿Y que todavía el gobierno andaluz no ha hecho nada sobre eso? Nada. Después de 3 años, nada. Absolutamente nada. Nosotros ahora mismo, no sé si sabéis, si estáis enterados, hemos hecho una iniciativa popular, municipal, legislativa municipal, solicitando, donde ya hay 27 ayuntamientos, de los cuales la mayoría han sido evidentemente andalucistas o iniciativas de los andalucistas que estaban en el gobierno, para que esa renta social básica sea posible, porque el gobierno IU-PSOE no lo está haciendo realidad, no solamente viendo la realidad terrible que tenemos ahora mismo el pueblo andaluz, sino que además es un mandato del Estatuto de Autonomía. Entonces, que no nos cuenten cuentos. A nosotros que no nos cuenten cuentos tampoco con el tema de que en los presupuestos las prioridades no están.
las prioridades no están, se sigue recortando en lo básico. Andalucía en la sanidad es un desastre actualmente. ¿Fue buena? Yo no te voy a decir que no, es un desastre actualmente. Hospitales inacabados, centros de salud abandonados, sin hacerse, gente que tiene que recorrer kilómetros. Cerradas, completas. Totalmente. Listas de espera. Listas de espera. Sevilla, centro quirúrgico cerrado hace 8 años sin hacer nada con eso. El Hospital de las Andas, quiero decir, o sea, la sanidad está siendo absolutamente descuidada desde Andalucía. Esa es la realidad del país, tal como la cuenta Pilar. Pero me gustaría hacer un inciso, porque el tiempo va corriendo y no quiero que terminemos el programa sin que Ramiro Guinea nos hable de Tartesos Piragüismo. Nos queda muy poco tiempo, Pues yo no solamente voy a hablar del Tartesos Piragüismo, sino que es que aquí volvemos a hablar de lo que hablábamos hace unos meses cuando nos íbamos y que parece que no nos enteramos, que es que el deporte, la cultura, también pueden ser motores que generen actividad económica y que, bueno, pues seguimos sin contemplarlos como tal. Huelva tiene un grave problema porque en Huelva se están cerrando industrias, la pesca cada vez va a menos, ¿de qué va a vivir esta ciudad? O sea, lo que yo decía al principio que era tan gris es cierto. No, sí, yo no te lo digo que no, yo no te lo discuto, Javier, lo que pasa es que me venía bien para empezar. Bien. Hombre, yo no voy a empezar dándote la razón, tengo que empezar dándote la contraria, ¿no? Bueno, pues nosotros, como siempre, la iniciativa privada ha puesto en marcha una actividad deportiva, oye, que con el futuro puede incluso generar puestos de trabajo, ya va a crear puestos de trabajo, pero puede crear una actividad, puede crear con monitores, con formación, con actividades, bueno, pues ahí estamos, pero no contamos con ayuda de ningún tipo, y lo que se hace son actividades privadas. Nosotros ahora estamos felices y contentos, pues porque ya por fin tenemos nuestra sede, hemos estado en un patio a la intemperie durante casi una temporada con nuestras piraguas al aire. La piragua de mi hijo, la primera vez que ha dormido bajo techo ha sido este fin de semana. Pero ¿podemos saber dónde está? Estamos ahí en el Polígono Pesquero Norte, muy cerca de donde estamos, que ahora estamos en el Aqualón, yendo en el puente hacia Punta Umbría. Si miran para la derecha, ahora cuando vayan de noche y vean unos puntos de luz, no son luciérnagas, son los niños remando. Por cierto, es verdad, estamos en Aqualón frente a la maravillosa ría de Huelva. ¿Me dejéis contar una anécdota con respecto pero al eso, piragüismo? Pilar, yo si me permite, con poca confianza que tengo que tirarte las orejas, tú tenías que explotar más el tema de la cultura. Tú tenías que llevar la bandera de la cultura en todo lo alto, porque es que si un referente necesita el pear, lo tienes que coger tú por ahí y por lo menos ya os diferenciáis del resto de partidos políticos, que también hace falta la diferenciación del resto. Te aseguro Pilar, que en Sevilla Pilar, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer en el partido. Estás bien arropada por mi amigo Fernando Álvarez Osorio, no, sola no estás. Sí. Muy rapidita la anécdota. La anécdota muy rápida. Se desaloja el centro de piragüismo Sevilla, Triana. Se quiere privatizar, se quieren ir. Las 50 piraguas, ¿dónde fueron a parar porque no tenían dónde alojarse? A la cuadra de Sevilla. Nosotros como teatro, como cultura, le dejamos a los piragüistas sevillanos que se acogieran allí y metieran sus 50 piraguas durante 2 meses, hasta que ahora, hace poquito, ya se ha podido solucionar el problema. Quiero decir que también hay que unirse la gente y ayudarse, la cultura, el deporte, todo lo que realmente mueve. Es imposible que hoy no hablemos de lo que ha sucedido en cuanto a corrupción, Jaime, y perdona que te mire a ti directamente, pero como el Partido Popular está tan afectado, ¿no? Y eres economista y es el economista, la señora Aguirre ha dicho, como hemos leído, que esto es una vergüenza, que esto nunca debió pasar, y ella se arrepienta de haber elegido un vicepresidente como Francisco Granados, pues que así que es uno de los presos o imputados o no sé qué. Jaime. No, yo sobre este tema tenía apuntado varias cosas. Una, que la regeneración política ya no es que es necesaria, es urgente. Es decir, ya. Que ya no sirve la palabra pacto, es decir, que no nos presenten un pacto que va a sonar a enjuague. Es decir, esto lo que hace falta ya es llevar una serie de iniciativas. Que las iniciativas pasan, una, por democracia interna en los partidos, que no hay en ninguno, ni siquiera en Podemos, y lo hemos visto este fin de semana. 2, por un código penal duro. Decía hace poco el presidente del Consejo del Poder Judicial que tenemos un código penal de robagallinas, ¿no? Que solo los robagallinas van a la cárcel. Hay que ser inflexible con el que se lleva el dinero público, pero sobre todo exigir que se devuelva el dinero público. Todo esto que salen en la tele, luego no devuelven el dinero, que es lo peor de todo, no lo devuelven. 2, 3, ejemplaridad. Limitación de mandato, es decir, el que esté en lo público se le tiene que pedir un plus de ejemplaridad. Y 4, transparencia absoluta en la contratación de personas. Os invito a que metáis en cualquier administración de cualquier sitio, de Ayuntamiento de Huelva, Ayuntamiento de Sevilla, de donde sea, Junta de Andalucía, no te dirán a quién contrata, quiénes son los asesores, no vendrán, eso no viene. Entonces hace falta la contratación de las personas y no solo eso, en la contratación de bienes y servicios públicos, pero todo el procedimiento que se pueda ver y que se pueda conocer.
Cuando eso se haga, habrá regeneración política. Mientras tanto, mentira. Yo me voy a quedar también como con un titular. Yo destacaría una palabra. La palabra es impunidad. Estos últimos acontecimientos que han salido a luz publicar han sido del año 2002-2013, son muy cercanos. Coinciden en un tiempo donde ya había una sensibilización social en contra de este tipo de corrupción. Los partidos políticos hablaban de regeneración, los partidos políticos no han tomado medidas en contra. Había procedimientos judiciales abiertos, pero está claro que esta gente no tenía la percepción de que la pena podía caer sobre ellos, por lo cual ellos han actuado con total y absoluta impunidad, porque ese respeto que el Código Penal debe de tener a la gente para que ciertos comportamientos no sean permitidos, no existe. Y no solamente quiere eso, hay que reformar la ley de enjuiciamiento criminal, que tiene 2 siglos, hay que endurecer el Código Penal, hay que dotar de fondos a jueces, policías, fiscales, ¿para qué? Para que cuenten con los medios capaces para poder perseguir este tipo de delitos. Y eso no se hace. Impunidad absoluta en el año 2014 en nuestra querida España. ¿En Andalucía? En Andalucía, ¿para qué? Pacheco en prisión. Bueno, pues fíjate, Pacheco en prisión. Una de las cosas. No me voy a pronunciar sobre eso. Pacheco en prisión. Antes pero que todo. Símbolo. Exacto, sí. Es un símbolo, pero un símbolo de alguien que va a prisión no por quedarse con dinero de nadie. Ya, pero por contratar mal a alguien. Y de alguien que contratar mal a alguien que necesitaba trabajar. Yo no te voy a decir, yo no lo voy a disculpar, no lo voy a disculpar, pero me parece que no es el ejemplo más claro de corrupción. Pero en el año 83 no se tenía que decir la justicia es un cachondeo. Lo que era un cachondeo era la forma de contratar de Pacheco. Ese ha sido el problema. No voy a ser yo la que lo defienda, pero me parece que no es precisamente el ejemplo. Sí, que hay delitos más graves, exactamente, pero exactamente. Que Pacheco, Del Nido, Pantoja... Sí, todos los que... Exactamente. En el tiempo que nos queda, que no sé cuál es exactamente, puesto que no estoy escuchando nada, el proceso soberanista de Cataluña, ¿cómo es visto desde el Partido Andalucista? El Partido Andalucista se ha pronunciado desde el primer momento con mucha claridad. Los pueblos tienen derecho a decidir, los pueblos tienen derecho a ser consultados. Nosotros estamos a favor de la consulta. ¿¿Con qué límite? Es decir, pueden votar, los de Barcelona un día pueden decidir independizarse de Cataluña, vamos a ver. Los de Mataró sí. Vamos a ver, nosotros pensamos quedarnos con ¿Y por qué no puedo votar yo desde Huelva? No, pero nosotros pensamos quedarnos con esta Constitución para los siglos de los siglos, o esta Constitución se puede modificar. No, se tendrá que reformar cuando haya las mayorías necesarias para la reforma. Pues bueno, perdón, no olvidemos que ya cuando les interesó la reformaron, Claro, por eso. Para el tema ese de los límites económicos. Exactamente, el 135. Sí, pero porque había mayoría para reformarla. El artículo 135, o sea, que la Constitución se puede reformar. Nadie ha dicho que no tenemos por qué tener esos miedos que nos meten, que vienen los nacionalistas, que vienen los separatistas. Si posiblemente Cataluña, si vota, va a votar que no. Pero dejemos a los pueblos en libertad. Va a votar que se quiere independizar. No. El problema a lo mejor es que si votamos los españoles decimos que se vayan. Cuidado. Bueno, que a lo mejor ese es el problema, que se tiene miedo a voto yo porque no deja votar a los demás. ¿Por qué no me dejan votar a mí? Porque si yo voto y sé que ellos se quieren ir, yo les voy a votar que se vayan. Pero sí es cierto algo, Claro, es que yo también tengo mi derecho sobre ese territorio, igual que ellos tienen el derecho sobre el mío. O solo necesitan el mío para ponerla a la Caixa. O solo el mío para poner aguas de Barcelona. Claro, es que si solo quieren mi mercado, yo también voto. Ese es otro debate interesantísimo en el que podríamos... Me gustaría decir algo. Sí, es otro debate interesantísimo. Sí, es cierto que en una consulta legal, donde las partes hagan cada una su campaña, el voto posiblemente cambiaría, porque ha sucedido en Escocia y probablemente en Cataluña. Porque es que yo quiero votar también, se vaya a Aragón, pero es que yo quiero votar también. Yo quiero votar, porque no puedo votar. Si estamos diciendo que España es una... Vamos a ver, la Constitución se nos dice que la soberanía es de todos los españoles, ¿no? Pues yo quiero votar. Pues si no, habría que hacer una balanza económica de cuánto dinero hemos puesto, porque yo también quiero recuperar el dinero que hemos puesto ahí, ¿no? Pues si no vamos a sería el primer caso que para la independencia de una parte de un Estado participa todo el Estado, sería la primera vez. Y que conste que lo último que yo quiero es que ni Cataluña ni ninguna parte del Estado español se independice, Ojo, pero sí sería extraño que participase todo el Estado, porque en realidad será la parte interesada. El independentismo en Cataluña ha subido en la medida que la cerrazón del señor Rajoy y otros gobiernos ha sido brutal. No es la cerrazón, a partir de ahí... Es lo que dice la Constitución española, es que un presidente que se salte la Constitución española es que está cometiendo prevaricación, Javier. Es que para votar o votamos todos o no se vota. O se cambia la Constitución para que puedan votar solo ellos. Si se está cometiendo prevaricación, si se está en un momento de desobediencia,
¿Cómo aquí nadie va a la cárcel? ¿Cómo aquí a nadie se le imputa? No. ¿Qué es lo que pasa en el Estado español? No va nadie a la cárcel porque el señor Mas no se atreve a convocar la consulta que le llevaría a la cárcel. Ahí Como están Ibarreche, haciendo- como Ibarreche no la convocó. Ahí están haciendo juegos, Lo que bordeando pasa es la que ley. a mí para- me asombra mucho que nos interese tanto a todos el defender la Constitución para unas cosas y para otras no. Porque la Constitución también dice que todo el mundo tiene que tener derecho a la comida y al techo. Y eso no se cumple, y eso no está en los debates televisivos todos los días. Y os leo en el Manifiesto de la Nacionalidad lo que decía Blas Infante, en el 1919. No vayamos a caer en la trampa de la unidad o solidaridad llamada nacional, porque solo defiende sus intereses. Los verdaderos separatistas son ellos. Pilar, ¿qué futuro le augura usted a su propia formación, con respecto sobre todo a los últimos resultados obtenidos en las elecciones europeas? Bueno, en las europeas, con respecto a las votaciones anteriores y sin recursos, y con el fenómeno Podemos en acción y con todo lo que estaba pasando, pues tuvimos la sorpresa de duplicar o triplicar en muchos territorios. Con respecto a las pasadas europeas, eso a nosotros nos da una idea de que hay un voto nacionalista y un voto andalucista que quiere seguir apoyando al partido andalucista. Por supuesto, el voto europeo no tiene nada que ver con el voto estatal, ni tiene nada que ver con el voto autonómico y mucho menos con el municipal. Yo soy una persona optimista y entusiasta. Yo estoy entusiasmada por poder defender a mi gente y a mi pueblo, entusiasmada. Yo vengo a decir que los andaluces somos, tenemos que ser, tenemos razón de ser y tenemos que luchar por ser. Y repito las palabras de Blas Infante, la degeneración de Andalucía será la de todos los andaluces, un pueblo que si no se levanta será un pueblo abyecto y cobarde. Y yo no quiero un pueblo cobarde, ni un pueblo sumiso, ni un pueblo sometido, ni un pueblo colonizado. Quiero un pueblo libre, andaluz, que luche por sus derechos y por su soberanía. ¿Son ustedes tan optimistas con respecto a los resultados del partido andalucista en próximos comicios electorales, como lo es Pilar? Yo me encanta la ilusión que tiene Pilar. Ojalá Sevilla es siempre un territorio diferente, pero aquí en Huelva no. Juan Carlos Cueto está... Vamos a subir mucho en las municipales, ¿eh? Discrepo. Vamos a subir mucho en las municipales. ¿Tienen Discrepo ustedes enormemente. encuestas? Nosotros no tenemos dinero para hacer encuestas, pero como no tenemos ningún complejo por no tener dinero, pues decimos que no tenemos dinero para hacer encuestas y nos tenemos que conformar con lo que los demás quieren decir Eso, de las nosotros. encuestas de otros que Las les encuestas auguro. de otros nunca preguntan por el partido andalucista, curiosamente. ¿Y Chamizo? ¿Qué opina de Chamizo como candidato? Sevilla. Bueno, es que no es nuestro candidato, entonces no soy yo la que tiene que opinar. Yo soy una buena amiga de Pepe, siempre he sido una buena amiga de Pepe, y si en la formación que quiere que sea el candidato en Sevilla, hombre, lo va a tener muy difícil conmigo porque me quiere mucho y no me va a poder criticar. Bueno, en realidad nosotros ya hemos terminado nuestro primer programa de esta quinta edición, en este caso de Javier Berrio con la noticia opinada. Agradecemos enormemente a Pilar Tábora, líder, bueno, yo llamaría líder nacionalista, por haber estado inaugurando este programa. Muchísimas gracias, ha sido un placer de estar tenerla siempre con vosotros. con siempre. nosotros. Por supuesto, también a nuestros tertulianos. Pero me tienes que abrir un rincón en el programa de que sea el rincón municipal. De Huelva tenemos que hablar, sí o sí. Naturalmente, pero Tenemos que hablar de Huelva. hoy tocaba lo que tocaba. Vale. Desde mañana ya siempre será Huelva. Ramiro Guinea, muchísimas gracias por todas sus aportaciones. Gracias por invitarme, don Javier. Un placer. Y por supuesto lo mismo para Jaime Pérez, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Y a todos ustedes, pues bueno, darle las gracias por habernos elegido, despedirnos hasta mañana. Ya saben ustedes que este es un programa diario en el que tendremos pues a otros invitados y a otros tertulianos también. Javier Berrio con la noticia opinada se despide de todos ustedes, pues hasta mañana. Que tengan muy buenas noches.